¿De qué hablamos cuando...? Bueno, mi nombre es Diana Martínez y yo voy a defender mi postura sobre las políticas indígenas en Bolivia. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a lo indígena o los indígenas? Bueno, mientras este es un tema abierto para una definición exacta, en el caso de Bolivia se usan tres variables, como es el uso de lengua indígena, el lengua en la que la persona aprendió a hablar y su autoidentificación, quienes han desarrollado una gran capacidad para el manejo de su territorio y protección de sus recursos naturales. Pero, ¿cómo podemos lograr un país más democrático e inclusivo? A continuación se desglosan con 8 variables donde defiendo el por qué Bolivia tiene una mejor política indigenista. El primero es el concepto de pueblo indígena, reconocimiento y promoción a la diversidad cultural, reconocimiento del derecho libre de determinación de los pueblos indígenas, participación política de pueblos indígenas, derechos colectivos de propiedad respecto a su territorio, tierra y recursos naturales, derechos lingüísticos, promoción de la educación intercultural bilingüe y el derecho consuetudinario indígena, que es introducido por la costumbre como una fuente normativa. La Constitución aprobada mediante el referéndum el 25 de enero de 2009 hizo que los pueblos indígenas tuvieran una transformación y mayor inclusión en el país de Bolivia. Bolivia se ha autoproclamado como un país pluricultural y plurinacional, reconociendo el derecho a la identidad nacional. Los pueblos indígenas deben de ser consultados mediante procedimientos apropiados para participar en los órganos del Estado y elecciones de los representantes de la nación de acuerdo a sus normas y sus procedimientos. El derecho a la propiedad colectiva de sus tierras ha sido también ocupado tradicionalmente como una otorgación a una protección especial. Empero a esto, prevé la posibilidad de entregar otro tipo de tierras para el bienestar de los pueblos indígenas y los recursos naturales. En cuanto a identidad y dignidad, las 36 lenguas son reconocidas junto con el castellano como lenguas oficiales, haciendo la utilización de por lo menos 2. En cuanto a su sistema educacional, intercultural e intracultural, en todo el sistema hay programas adecuados y capacitación hacia sus docentes. En las universidades públicas se crearon centros interculturales y desarrollaron programas para preservar el desarrollo y el aprendizaje de la divulgación de las lenguas. En la siguiente tabla se muestran todas las 8 variables haciendo una comparación a nivel Latinoamérica. El principal, Bolivia y México. Como podemos ver, México también tiene todas esas variables, pero nada más se sustenta en un artículo que es el artículo 2 de la Constitución, mientras que Bolivia lo tiene en otros artículos. Un poco de la historia. Periodos de la transformación. Empezamos con 1938. Aquí fue cuando se comenzó a reconocer formalmente a las comunidades indígenas. La población era de 60% de indígenas, es decir, 45 millones, mientras que menos del 40% era población no indígena. En 1952, 6.6% de la población tenía derecho a votar. Estos solamente eran hombres blancos y educados. Los indígenas ni siquiera podían entrar a la ciudad, ya que eran vistos como algo sucio y malolientes. Pero después, con la Reforma Nacional, con la Revolución Nacional, las reformas hicieron que esto cambiara. Para 1953, la reforma agraria afectó la economía y la productividad de los indígenas. Pero para 1990 hubo una gran marcha denominada Tierra y Dignidad, donde 850 indígenas recorrieron más de 600 kilómetros. A partir de esto, el Estado abrió sus políticas reconociendo a los grupos étnicos como ciudadanos en cuanto a sus derechos y la ley que les corresponde. Pero la pobreza todavía iba en aumento. El 50% de la población estaba en la pobreza extrema. Para 1994 se reconoció la naturaleza multiétnica y pluricultural de la República. Para el 96, a raíz de una nueva marcha, hubo modificaciones a la ley de la reforma agraria. Sin embargo, estas marchas solo crearon una lucha que iba más allá de sus organizaciones y que era el respeto a su dignidad y a sus recursos naturales. 2004. Aquí, el derecho a los pueblos indígenas para poder presentar candidatos de manera directa, reconociéndolos como actores políticos y sociales.
Esto tuvo una mayor participación en el proceso constituyente del 2006 al 2007. A lo largo de esto se fueron fortaleciendo y hubo una mayor participación. Actualmente hay 5 centrales indígenas que agrupan estos pueblos. Y finalmente, 2005. Evo Morales obtuvo la presidencia con el 53.74% de los votos. Fue el cuarto mandatario en la historia de Bolivia en ser elegido por mayoría absoluta y el primer indígena en ocupar este lugar. En cuanto a la Asamblea Legislativa, de los 166 miembros, 7 eran indígenas, pero habían otros rangos donde ellos participaron como ministros, alcaldías y estrados judiciales. Esto es muy poco, pero a comparación de Latinoamérica, la situación es todavía más discriminatoria, ya que otros países como México, los temas indígenas casi no figuran en la agenda política. Participación activa y alguna de las políticas. Primer punto, la comunicación. Relaciones y redes que conectan a individuos y grupos que han ido incrementando. Hablar de etnicidad en la comunicación es reconocer a la comunidad y la identidad cultural entre los pueblos indígenas, nosotros, ellos. Actualmente se encuentra una Comisión Nacional de Comunicación Indígena en la Confederación. Los pueblos indígenas en Bolivia, mediante el uso de TV, radio e Internet, tienen una mayor propagación en cada cultura mediante los representantes indígenas. Democratizar la democracia. Esto es, ya con la democracia que tienen, que es liberal, ahora van a